Alguien necesita oír el poderoso mensaje del Señor. Hoy vamos a seguir meditando en un tema que trabajamos hace algunos días y es no estoy solo. Así que les invito para que compartamos esta transmisión, compártalo con sus amigos, compártalo con sus familiares, compártanlo con alguien que ustedes saben que necesita la bendita palabra del Señor. Creo que todos necesitamos la palabra constantemente. Hay un anhelo en nuestros corazones por oír la palabra, hay un anhelo en nuestros corazones por ser bendecidos a través de ella, y yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Así que compartamos la palabra y pidámosle al Señor que esta palabra siga hallando cabida en el corazón de todos los que la escuchan, de todos los que la necesitan, porque todos necesitamos la bendita palabra. No estoy solo. Y cuando nosotros pensamos en ese tipo de expresiones, nos identificamos de una u otra manera porque todos decíamos nos hemos sentido solos. El Salmos capítulo número 22 y el verso número 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra vez, en signo de pregunta. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un texto interesante, un texto escrito 1000 años antes de su cumplimiento. Y es interesante hacer un análisis hermenéutico para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir y qué era lo que el Señor estaba expresando con este texto, como el salmista David escribe en un contexto personal difícil de persecución, donde se siente solo, pero sin saberlo al mismo tiempo tiene un doble cumplimiento. Hay profecías que tienen doble cumplimiento y hasta triple cumplimiento, y esta es una de ellas. ¿Cómo podemos definir la soledad? Recordemos un poco, la soledad no es simplemente sentirse solo físicamente, estar sin personas. Muchas veces hemos experimentado la soledad. Pudiéramos definirla como la soledad es la experiencia interna de sentirse desconectado, no acompañado o no comprendido aun cuando hayan personas alrededor. Esa es la soledad. Esa es una experiencia muy personal, es una experiencia muy propia de cada quien y que se experimenta por diversas circunstancias que las personas vivimos y que en un momento dado nos hacen perder el ánimo, nos hacen perder el deseo de seguir adelante. Hay varios tipos de soledad. Una de ellas es la soledad física. Es precisamente cuando realmente no hay nadie cerca. Es decir, estamos solos en un lugar. Yo estoy solo aquí en mi estudio, estoy solo, definitivamente. O sea, aquí no hay más personas conmigo. Esa es una soledad. Se puede sentir solo literalmente cuando estamos lejos, cuando nos sentimos desconectados de las demás personas. Esa es la soledad física. Otro tipo de soledad puede ser la soledad emocional. Y esa soledad emocional es cuando, aunque hay personas, pero no sentimos una conexión con las personas. Nos sentimos solos aunque estamos rodeados de personas. Yo diría que esta es como la más común en la sociedad. Mucha gente sufre esta soledad emocional. Personas que están rodeadas de mucha gente, pero no se sienten comprendidas, no se sienten amadas, no se sienten valoradas. Esta soledad emocional se siente mucho cuando uno vive en el extranjero, ¿saben? Seguramente aquí hay personas que están aquí conectadas y que nos están viendo, nos están escuchando desde el extranjero. Y esa soledad emocional es constante. En el extranjero es constante. Separarse de los amigos, separarse de la familia, separarse de los padres, de la esposa o del esposo. Y a pesar de estar rodeados de otras personas en otra cultura que en dado caso nos reciben bien, en otros casos no, pero hay una soledad emocional, hay una falta, hay un vacío emocional. Esas fechas especiales, ¿no? Esos cumpleaños, esos fines de año, no hay tamalitos, no hay lechona,
bueno, dependiendo de la parte del país, del sector del país donde pertenece la persona, siente una soledad emocional. Sus días a veces son como oscuros, sus noches son como largas, y hay un anhelo en el corazón. Hay un anhelo en el corazón de ver esas personas, de reencontrarme con ellas y de darles un abrazo. Esa soledad emocional es compleja, realmente. Es difícil a veces como llenar ese espacio de esa soledad, porque el alma está anhelando la familia, anhelando los hijos, y solamente quien la ha experimentado, quienes hemos experimentado ese tipo de soledad, podemos entenderla. Es complejo entender a veces la soledad, por eso no podemos minimizar cuando alguien se siente solo. Cuando alguien se siente solo, es porque se siente solo, es verdad. A veces nosotros tendemos a minimizar la condición emocional de las personas cuando alguien se siente deprimido, cuando alguien se siente triste, cuando alguien está solo. Y a veces encontramos personas que no comprenden porque no han vivido realmente las experiencias que esa persona ha vivido. No está sintiendo lo que esa persona siente. Por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido. Cuando alguien pierde un ser querido, nosotros lo máximo que podemos hacer o lo máximo que pueden hacer con nosotros es darnos un abrazo y decirnos, no están solos, aquí estamos, vinimos a acompañarlos. Pero nadie puede sentir realmente ese dolor, nadie puede sentir el vacío que hay en el corazón de esa persona a raíz de la muerte de su ser querido. Nadie puede entender esa soledad que se siente cuando llegamos a la casa y ya no está la persona. Alguien aquí me entiende a lo que yo me refiero. Cuando no está la persona, cuando no está la esposa, cuando no está el esposo ya, cuando nos sentamos a la mesa en los siguientes días para comer, para desayunar, y ya no está la persona en la casa. Cuando entramos al cuarto de la persona y solamente están sus pertenencias, solo sus pertenencias, y empezamos a mirar su ropa y de repente tomamos el perfume, lo esparcimos y sentimos como que la persona está nuevamente ahí, pero realmente no está. Está en nuestro corazón, está en nuestros pensamientos. Eso produce dolor, eso produce un vacío en el corazón, eso produce situaciones que solamente quien las vive realmente puede sentirlas y entenderlas. Hay una soledad que se llama soledad existencial. Esa soledad existencial es profunda, esa es más profunda, porque es esa sensación de vacío interno, es esa sensación de falta de propósito, es esa sensación como de una desconexión de la vida. Se pierde el sentido de la vida. Esa soledad es la que experimentan muchas personas, las personas que se suicidan. Quienes se quitan la vida experimentan una falta de sentido de vida y empiezan en un proceso donde pierden interés por la vida, pierden interés por estar cerca de las personas, se aíslan y viene la depresión y luego sienten ese vacío existencial al punto que deciden quitarse en la vida. Hay una soledad espiritual. Esa soledad espiritual es cuando la persona siente que Dios está distante, que Dios se olvidó de mí. Esa frase, la famosa frase esa, es que Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Dios nunca se olvida de nosotros. Nunca se olvida de nosotros. Pero es la forma como de expresar el dolor, es la forma de expresar lo que se siente en el corazón, lo que emocionalmente estamos sintiendo, lo que espiritualmente estamos sintiendo. Esa persona siente que Dios está distante. En la Biblia leemos, inclusive en algunos textos, alcanzamos a leer expresiones de hombres de Dios donde sintieron en un momento dado, se sintieron abandonados, y ahora vamos a ver al Señor Jesús en su humanidad sintiéndose también abandonado. Él lo dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo se experimenta esa sensación de soledad? ¿Cómo se experimenta? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que sentimos? Físicamente se pueden sentir muchas cosas. Se puede sentir un vacío en el pecho. Se puede sentir una tristeza sin razón clara, como una tristeza. ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me siento solo? La suma de muchas situaciones difíciles, la suma de muchos vacíos, a veces vacíos desde la niñez,
falta de amor, maltratos. Las mujeres experimentan mucho esto cuando son sometidas a maltratos físicos, emocionales, verbales. He conocido muchos casos de mujeres que se sienten así. Hay una sensación como de abandono. Están las personas alrededor, ahí están, pero realmente no están. No hay una conexión. Falta esa conexión. Entonces se siente como un silencio interior. Como un silencio interior, como que no sé qué está pasando, como que hay una sensación y no la puedo definir muy bien. Y empiezo a sentir soledad en mi corazón. Y mucha gente empieza hasta a disfrutar esa soledad. Alguien me decía en alguna ocasión, pastor, yo disfruto esa soledad. Cuando estoy en mis crisis, en mis depresiones, yo prefiero estar sola. No quiero hablar con nadie, no respondo llamadas de nadie, apago mi teléfono porque no quiero nada con nadie. Y cuando me refiero que disfruta la soledad, no es que le haga bien, no, la persona termina prefiriendo quedarse en esa condición y cada día se siente más deprimida y se siente más solo. Y ahí vienen todos esos pensamientos, los pensamientos y las expresiones como nadie me entiende, a nadie le importo, no soy importante para nadie, estoy solo, estoy sola. Esa soledad tenemos que tratarla, esa soledad tenemos que gestionarla, porque hay muchos dolores alrededor de esa soledad. Y entonces acabo de hablar de 4 aspectos: soledad física, soledad emocional, soledad existencial, soledad espiritual. Alguna de estas hemos experimentado todos en algún momento. Y tengo que tratarlo. Tengo que tratar esos momentos de dolor. Tengo que tratar esos momentos de angustia, tratarlos conmigo mismo. Tengo que gestionarlos conmigo mismo. Tengo que recordar que en medio de mi aflicción, que en medio de mi dolor, que en medio de mi soledad, nunca estoy solo espiritualmente. Puedo sentirme solo emocionalmente, pero nunca solo espiritualmente. Creo que esto es lo que hay que colocar en orden, porque es normal que me sienta solo físicamente. Es normal que en un momento dado yo me sienta solo emocionalmente, y es normal que me sienta solo en un momento dado hasta existencialmente, pero jamás solo espiritualmente. Y cuando me refiero que no estamos solos espiritualmente, es porque recordamos las promesas del Señor. Es porque nosotros, como hijos de Dios, que recibimos el nombre de Jesús en nuestra vida, una vez nos bautizamos y fuimos revestidos. La Biblia dice que los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Y ese revestidos quiere decir que lo tenemos a Él en nuestra vida. Y Jesús no entra en nuestra vida y simplemente vuelve y sale cuando Él quiere y Él entra y sale. No. Jesús, el Señor Jesús, nuestro amado Jesús, prometió estar con nosotros y en nosotros todos los días hasta el fin. Eso nos llena de gozo. Y creo que textos como esos son los que tenemos que recordar. Textos como esos son los que todos nosotros como cristianos y aún los amigos que nos están viendo en el devocional deben recordar. Alguien que hoy se siente solo, alguien que hoy se siente abandonado, alguien que hoy siente que no le importa a nadie, alguien que hoy en medio de su trabajo, hasta en medio de su labor espiritual. Hay gente que aún ministerialmente se sienten solos. Ahí tenemos pastores deprimidos, tenemos esposas de pastores deprimidas, porque somos humanos, somos seres humanos que en un momento dado tenemos que enfrentar situaciones difíciles, pero es ahí precisamente donde hay que seguir recordando la bendita palabra de Dios. Yo creo que la clave está aquí. La clave está aquí siempre. Es que debemos recordar la bendita palabra de Dios. Nosotros como seres humanos, independientemente de lo que hacemos, así seamos cristianos, hijos de Dios, pastores, líderes, no estamos exentos de sufrir diferentes circunstancias, de ser probados de diferentes maneras. Ahí es donde tenemos que recordar la palabra. Y hago énfasis en eso constantemente porque en la palabra tengo el manual. El Señor nos dejó su palabra precisamente para que en ella encontremos el aliento, la vida, la esperanza,
el consuelo, la fortaleza que nosotros necesitamos en cada una de esas jornadas difíciles, en cada una de esas jornadas donde nos sentimos solos. Sé que en el extranjero hay gente que trabaja jornadas, hay gente que tiene 2 trabajos, hasta 3. Se levantan en la madrugada, llegan a altas horas de la noche y al otro día duermen unas pocas horas y al otro día otra vez la jornada y se sienten solos, se sienten agotados. Es ahí donde yo tengo que recordar lo que Dios me ha dicho. Es ahí donde recuerdo a Jesús, es ahí donde veo la humanidad del Señor Jesús. Porque si Jesús se sintió solo y si Jesús lo expresó con algún propósito. Es su humanidad. Ahí está Jesús, Dios manifestado en carne. Ahí está sintiendo dolor, ahí está llorando, ahí está en un momento dado cargando con el peso del pecado de toda la humanidad. Hay un evento que es muy interesante previo a la captura del Señor Jesús en el Getsemaní, en el Monte de los Olivos. Lucas, que es precisamente el médico, el doctor, literalmente lo relata en el capítulo número 22, del verso 39 en adelante. Dice, y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también fueron con él. Jesús se va al Monte de los Olivos, Jesús sabe lo que va a pasar, lo van a capturar, y Jesús no va solo, Jesús quiere sentirse acompañado. Es que es bueno sentirnos acompañados, ¿verdad? Con razón la Biblia dice que mejores son 2 que 1. Dice que los 2 tienen mejor paga de su trabajo. Dice que los 2 se calientan mutuamente. Dicen que los 2 pueden vencer a otros. Uno solo es vencido, pero 2 pueden prevalecer. Dicen que 2 pueden tener más ganancia de su trabajo. Dice que si uno cae, el otro lo levanta. Claro, es mejor estar acompañado. Es algo maravilloso, es mejor estar acompañado. Cuando yo estoy acompañado, me siento gozoso, me siento más tranquilo. Cuando miro al lado, cuando camino esos senderos oscuros, cuando camino esas noches largas, cuando transito por esas noches largas, es bueno saber que hay alguien a mi lado, es bueno saber que hay alguien que me dice no estás sola, no estás solo, aquí estoy, cuenta conmigo y me levanta con su mano, con su amor, con una oración. Jesús va hacia el monte. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Jesús está orando. Y me llama la atención cómo ora. ¿Cuál es su oración? Empieza a orar, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Está sufriendo el Señor. Ahora el humano Jesús sabe que lo que viene le llama la copa, lo que va a tener que beber. Ese trago amargo, por decirlo así, que nosotros mencionamos de esa manera, es que ese fue un trago amargo, de esos tragos que se pasan rápido, pero queda la sensación en la garganta y luego en el sistema digestivo y luego tiene reacciones en todo el cuerpo. Si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres. Y luego dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa es una expresión muy humana, porque de hecho él sabe que debe ir. Él lo sabe. Pedro quiso evitar que fuera, pero el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. Ahora el Señor está aquí por su propia cuenta, humanamente sintiendo el peso, sintiendo el dolor, sintiendo la carga. Y estando en agonía, oraba. Pero antes, verso número 43, estoy en el 42. Verso número 43, ¿sabe qué dice el verso número 43? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Qué texto tan precioso que queda ahí como entre los textos, como entre las circunstancias, entre lo que está pasando, entre el dolor que siente, entre la soledad y luego la captura. Pero en medio de eso dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Me parece maravilloso, me parece glorioso. Este texto me llena, me emociona, la verdad, me llena de gozo.
se le apareció un ángel del cielo. Aquí está la palabra clave. ¿Para qué? Para fortalecerle. ¿Por qué aparece el ángel? ¿Que acaso el Señor Jesús no era Dios manifestado en carne? Pero no era actuando como el Dios que hizo calmar los vientos, la tempestad y que resucitó a Lázaro, sino era como el hombre que siente dolor, era como el hombre que siente agonía, era como el hombre que siente soledad, y Dios que conoce todas las cosas. Ahí está su Hijo. Dios que conoce todas las cosas le envió un ángel y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿Cuántas veces hemos sentido esa soledad? Alguien la está sintiendo ahora mismo, alguien en otro país la está sintiendo, alguien está deprimido en otro país. Alguien que hace tiempo no ve su familia, no ve sus hijos, no ve sus padres. Alguien que en otro país perdió a su padre, su madre, su familia, sus hijos en su país de origen y no pudo venir ni siquiera a acompañar, a sepultarlos y está sufriendo precisamente. Tiene un duelo que no ha podido gestionar y se siente solo, se siente sola. Ahí está el Señor, se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En nuestro caso no va a venir un ángel para fortalecernos. Nosotros tenemos al Señor mismo, que es el Espíritu y que se llama el Paracleto. A la hora de hablarnos del consuelo, el Consolador. Es la palabra que define al Consolador como el Paracleto. El Paracleto. El Consolador, pero ese consuelo del Señor es diferente al humano, porque es un consuelo divino, es un consuelo espiritual, y a diferencia del consuelo humano que se siente de afuera hacia adentro, cuando alguien me da un abrazo, cuando alguien expresa que está identificándose, que tiene empatía con mi situación, y es interesante, pero no lo entiende, porque no lo siente como yo lo siento. Y aunque suma, no lo entiende como yo lo entiendo y lo siento. Y es importante y se valora. A diferencia del Paracleto, que el Paracleto está dentro. Y el Paracleto, el Consolador, es omnisciente. Ese es uno de sus benditos atributos. Es el Consolador, el omnisciente que conoce mi corazón, que conoce mis pensamientos, que sabe lo que siento, que sabe lo que pienso y que experimentó todo ese dolor en el Calvario y antes en el Getsemaní. Y hay un ángel del cielo que aparece para fortalecerle. Gloria a Dios. Y yo me pregunto en estas escenas, cuando hago hermenéutica de los textos, yo me pregunto en estas escenas, ¿cómo lo fortaleció? Piensen conmigo. ¿Cómo fortaleció el ángel al Señor Jesús? Es el ángel frente a la manifestación de Dios en carne. Y aparece para fortalecerle. Para fortalecerle. Yo quisiera mirar otra versión. Permítame, yo voy a buscar aquí otra versión un momento. Vamos a buscar porque estamos aquí en Lucas. Yo quiero buscar por aquí otra versión, ayúdenme. Lucas, vamos a buscar aquí en Marcos 22. No es este el texto que tenemos acá, pero quisiera buscar en otra versión cómo aparece el texto. Esta palabra que dice fortalecerle, y se le apareció un ángel para fortalecerle. Porque a veces necesitamos esa bendición. A veces necesitamos esa fortaleza. Necesitamos que Dios entre a fortalecernos, que el Espíritu Santo obre en nuestra vida para darnos la fortaleza que necesitamos. Mateo 26, 36. Mateo 26, 36, vamos a buscarlo a ver cómo dice, que dice aquí Mateo 26, 36. Mateo 26, 36, estoy buscando. Mateo 26,
26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y le dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, ved conmigo. Bueno, el texto aquí no está diciendo, no hace referencia al ángel. Quedémonos con el texto de Lucas. Y se apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fortalecerle. ¿Qué es fortalecer? ¿Qué se fortalece? Se fortalece la debilidad. No se fortalece lo que está fuerte. Si tenemos una estructura de una casa, de un edificio, y está muy bien edificado, muy bien estructurado desde sus bases, no hay necesidad de fortalecerlo más. ¿Cuándo se fortalece la edificación? Cuando se quiebra. Si la edificación se quiebra, si la edificación a causa de un movimiento telúrico, de un sismo se quiebra, hay que fortalecerla, hay que hacer algo diferente. Creo que nuestra vida necesita ser fortalecida constantemente. Tenemos una lucha emocional, tenemos una lucha espiritual. El mundo entero está bajo presión, el mundo entero vive problemas de ansiedad, el mundo entero vive problemas que aquejan su vida constantemente y necesitamos ser fortalecidos. Esa fortaleza es importante, esa fortaleza es la que nosotros necesitamos cada día. Necesitamos ser fortalecidos en medio de las pruebas, necesitamos ser fortalecidos en medio de las crisis, en medio de la pérdida de un familiar, en medio de la soledad. Yo no sé qué le habrá dicho el ángel al Señor, no sé de qué manera le fortaleció, pero me quedo con la expresión: y un ángel del cielo vino a fortalecerle. Es decir, se le apareció. Jesús está solo, sus discípulos se quedaron atrás, los discípulos están durmiendo hace rato. Y ahora el texto a mí me dice que un ángel lo está fortaleciendo. No tengo argumentos para decir cómo lo fortalecería, porque el texto no me dice. Pero lo está fortaleciendo, simplemente eso. Lo fortalece de una u otra manera. Y estando en agonía, dice el texto. Miren cómo avanza el tema emocional en la vida de Jesús. Y estando en agonía. Ahora, ¿cómo se siente? Está en agonía. ¿Qué es agonía? ¿Qué es una agonía? Es un dolor profundo. Es un dolor emocional interno profundo. Es una agonía. Como cuando alguien está agonizando y siente que se le pierde, que se le va el aire. Está agonizando. Se dice, esa persona está agonizando. Agonizando. En medio de las crisis emocionales sentimos una agonía. De hecho, hay gente que no puede respirar bien. Hay gente que pierde sus facultades físicas. Y estando en agonía, oraba intensamente. Aquí está la diferencia. Aquí está la diferencia entre lo que el Señor Jesús hace en agonía y en soledad y lo que nosotros hacemos. Muchas veces nosotros nos aislamos más. Muchas veces nosotros nos abandonamos más. Muchas veces nosotros nos quejamos más y nos olvidamos de la palabra. Pero creo que es importante ver a Jesús en medio de su crisis de soledad. Está en agonía, pero ¿sabe qué hacía en agonía? Oraba más intensamente. Más agonía, más oración. Más soledad, más oración. Más soledad, más comunión con Dios. Más soledad, más fortaleza en Dios. Más soledad, más palabra de Dios. Alguien me está escuchando y está entendiendo esta palabra. No es generalmente como hace mucha gente. Dolor y más soledad. Angustia y más soledad. Tristeza y más depresión. Y yo creo que aquí tenemos que cambiar la actitud, amados hermanos, amados amigos que me están escuchando, que me están viendo. Aquí tenemos que cambiar esa actitud. Y lo digo porque constantemente lo trato con las personas. Lo traté con personas en el exterior, que en medio de sus crisis, precisamente por estar lejos de la familia, esposas que estaban solas literalmente y se han casado con extranjeros y no les ha ido muy bien y entran en una crisis, ansiedad,
dolor, ataques de pánico, angustia. Y en un momento dado, sintiéndose tan solos, tan solas, y empeorando la situación al punto de terminar en un hospital. Y no es que estemos exentos de eso, pero yo sigo pensando, pero es que yo tengo un recurso espiritual. Porque si el tema es físico, simplemente físico, está bien, vamos al médico. Y la medicina seguramente, y la capacidad que tienen los médicos pueden ayudarnos. Pero es que hay temas emocionales que no los solucionan los médicos. Mire, hay temas emocionales que no los soluciona un psicólogo. Hay temas emocionales, hay problemas de soledad, por decirlo así, que no los soluciona un psiquiatra. No. Y nosotros tenemos una fuente. Aleluya. Nosotros tenemos una fuente. El salmista dijo, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Escuchen, tu palabra es la fuente de mi esperanza. Y cuando yo pienso en eso, sigo pensando, es que soy yo el que tengo que recordar las bendiciones del Señor. Somos nosotros los que tenemos que recordar la bendita palabra de Dios. El problema está en olvidar la bendita palabra de Dios. El Señor está en agonía. Y dice que está en agonía, pero ¿sabe qué hace en agonía? Dice que ora más intensamente. Aprendamos eso esta mañana. Cuando estemos en agonía, cuando estemos pasando por momentos difíciles emocionalmente, oremos más intensamente. Busquemos más intensamente. Este es uno de mis textos preferidos, Salmos capítulo 73, verso número 25, en medio de la crisis del salmista. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Pregunta, está hablando con él. Yo te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Salmo 73, 25, versión NTV. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Y luego dice, puede fallarme la salud. Está hablando de la parte física. Ok, es normal, natural, somos humanos. Y luego, y debilitarse mi espíritu. La parte espiritual. Podemos fallar de alguna manera, se nos puede fallar la salud y nos podemos debilitar. Alguien está en este momento pasando por una crisis en su vida, en su salud, y puede debilitarse su espíritu. Es que esa es una mezcla muy peligrosa. Problemas de salud, cáncer, algún diagnóstico de esos negativos, alguna situación difícil que se agrava y se agrava. Y a eso le sumamos entonces el problema emocional, porque entramos en crisis, entramos en caos emocional, en caos espiritual. Y entonces todo empeora. Y ahí es donde hay que recordar. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. O sea, no importa si tengo problemas en la salud, no importa si el diagnóstico es negativo, no importa si mi espíritu se debilita, si emocionalmente siento que no puedo más. Es ahí donde tengo que traer a la memoria la palabra, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Por favor, alguien escríbalo, colóquenlo en el chat. Salmo 73, versículo 25 y 26, en la versión NTV. Alguien que lo escriba. Por favor, aquí, colóquenlo para que quede grabado ahí. No importa que falle la salud, no importa si me siento débil espiritualmente. Y cuando me sienta débil espiritualmente, entonces recuerde, pero Dios, a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que tengo un diagnóstico negativo, a pesar de que estoy en la quimioterapia, alguien está en una sala de quimioterapia ahora mismo. Alguien está ahí en una sala de quimioterapia. Alguien está acompañando a alguien ahí sentado, ahí en esos cubículos, donde cuando se entra hay un frío que se siente no solamente en el cuerpo, sino que se siente también en el alma. Alguien está ahí con sentimientos de impotencia, alguien está pensando qué va a pasar. Trae a la memoria esta palabra. Puede fallarme la salud.
Escríbanlo, por favor, todo el texto. Yo quiero que alguien lo postee todo el texto, todos los 2 versículos. Y puede fallarme la salud, y puede debilitarse mi espíritu, y puedo sentirme solo, y puedo sentirme abandonado, y puedo sentirme triste. Pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Díselo a tu alma esta mañana. A veces tenemos que decírnoslo a nosotros mismos. A nosotros mismos, a veces hay que hablar con nosotros mismos y hay que recordarnos la palabra. Para eso es la palabra. Y Jesús lo está haciendo. Y oraba más intensamente. Y oraba más intensamente. No es la queja, no es rendirnos en medio de la crisis. No, eso agrava las cosas. No solo del que está pasando por el proceso, sino de los que están alrededor. Es ahí donde traemos a la memoria la palabra. Muy bien, aquí está Walner. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti a nada deseo en la tierra. Sigue el verso 26, falta el verso 26. Y puede fallarme la salud y puede debilitarse. Alguien escríbalo, por favor, para que lo leamos y lo recordemos. Y puede fallarme la salud y puede debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Y esa fuerza del corazón es inigualable. Esa no se compara con el abrazo que nos dan los amigos o los familiares en los momentos de crisis, que es muy importante, ¿no? Esta viene de adentro. Esta viene de adentro porque es el Espíritu de Dios que desde adentro, que fluye como un torrente de agua, que fluye y que corre, que no se detiene, y que en medio del dolor aparece entonces el consuelo, que en medio del dolor aparece la fortaleza, que en medio del dolor aparece la gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy sola, me puede fallar todo, pero tengo al grande, al poderoso. Sí, así es. Eso es lo que tenemos que proclamar esta mañana. Es eso lo que yo tengo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esta es la versión que dice la roca de mi corazón. Me gusta el texto. Es la roca de mi corazón. Es mi porción y es Dios para siempre. Es que necesitamos fundamentar nuestro corazón en la roca, nuestros pies en la roca, donde estamos seguros, donde nos sentimos confiados, donde nada ni nadie nos puede mover. Dios, tú eres nuestra fortaleza en medio de las situaciones difíciles. Aleluya, gloria a Dios. En mi angustia tú estás conmigo, Señor. Eso es lo que tenemos que decirnos esta mañana. Podemos elegir qué decir. Dios nunca me deja sola, así tenga los problemas que tenga. Dominga, sí, muy bien. Puede fallarme la salud. Oh, yo creo que la fe está creciendo en esta hora. Yo creo que alguien está recibiendo fortaleza emocional. Yo creo que alguien está recibiendo esa fortaleza. Si Jesús la recibió en el Getsemaní, yo creo que nosotros también la necesitamos. Él es mi todo, mi rey, mi Dios. A pesar de las circunstancias que viva, Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Mire, cuando expresamos eso, cuando recuerdo eso, algo pasa inmediatamente. Empezamos a ser fortalecidos, empezamos a ser renovados, empezamos a ser llenos de fe. Esa tristeza, ese dolor empieza a irse y empieza a cambiar por el gozo, por el poder del Espíritu Santo. Porque ¿cuántas situaciones hemos vivido? Mire, si hiciéramos una suma de nuestra vida, cada uno de nosotros, cuántas situaciones hemos vivido, cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántas veces nos hemos sentido defraudados, solos, pisoteados y cuántas cosas más, abusados de una u otra manera, desvalorados. Pero ahí ha estado Dios siempre para hacer la fuerza de nuestros corazones. Ahí ha estado Dios siempre sosteniéndonos. Ahí ha estado Dios siempre dándonos la fortaleza que necesitamos. Y es ahí donde hay que orar más intensamente. Es ahí donde hay que buscar la palabra más intensamente. Es ahí donde hay que traer a la memoria la palabra más intensamente. Es ahí donde tengo que recordarme a mí mismo. Es que soy yo el que necesito recordar la palabra. Soy yo el que necesita cambiar de actitud. Eso no depende de los demás. A veces las personas que están en medio de esa situación le generan una cantidad de conflictos a las demás personas cuando deben valorar a aquellos que están alrededor, para quienes no es fácil enfrentar situaciones difíciles, como quien está acompañando a un enfermo. Pero ese enfermo tiene que ayudarse.
Ese enfermo tiene que crecer en fe. Ese enfermo tiene una responsabilidad con él y con los que están alrededor. No solamente los que están alrededor tienen una responsabilidad con la persona que pasa la crisis. Es el que está pasando por la crisis quien tiene una responsabilidad de salir adelante y de cambiar de actitud y de vivir de manera diferente y de ayudarse para que también las cosas sean mucho más fáciles. Esto empeora. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Porque hay situaciones que empeoran. Hematidrosis empieza a sufrir el Señor. Los médicos coinciden en que cuando una persona... Es por eso Lucas, el médico, precisamente quien escribe de esta manera. Es el único que registra de esta manera los acontecimientos de Getsemaní con respecto al sudor de sangre. Su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Experimentó el Señor el sudor de sangre, hematidrosis. Lo experimentó, fue tanta su agonía. Si alguien sabe de agonía, si alguien experimentó la soledad, es el Señor. Aquí están diciendo, Él es mi pastor. Aquí están hablando, Dios es mi roca fuerte que me sostiene, mi refugio. Siempre en mi debilidad no me dejará, nunca está conmigo. Eso es lo que hay que recordar siempre. Constantemente, eso es lo que hay que recordar. Eso es lo que hay que recordar. Hematidrosis, sudor de sangre. Ahora está herido Jesús desde la cabeza hasta los pies. Antes de que lo capturaran, antes de que lo abofetearan, antes de que lo llevaran y los judíos le hicieran juicio y luego los gentiles le hicieran juicio y lo golpearan y lo maltrataran y lo laceraran, Jesús ya está herido de los pies a la cabeza. Y antes de eso ya había experimentado la soledad, ya había experimentado el dolor, ya había experimentado todo lo que está sintiendo, y lo que está sintiendo no es fácil porque está cargando en él el pecado de todos los hombres. Y cuando carga el pecado de todos los hombres, está sintiendo un peso que solamente él lo sabe. El profeta Isaías en el capítulo 53, verso número 4 al 6, lo había anunciado de manera clara. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió, escuchen la palabra, sufrió. Estamos frente al que conoce todas nuestras enfermedades, debilidades, el que las sufrió y las entiende. Y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue, escuchen esto, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué siente el que está siendo castigado? ¿Qué siente? ¿Cómo duele un castigo? El castigo de nuestra paz fue sobre él. Él cargó en él y por su llaga fuimos nosotros curados. Él sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades. Él sabe que se siente, él sabe que siente quien pasa por una quimioterapia. Él sabe que siente quien pasa por una radioterapia. Él sabe que siente aquel que tiene una tuberculosis. Él sabe que siente aquel que pasa por cualquier situación difícil, por cualquier enfermedad difícil. Él las vivió, él las cargó. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estar abatido es emocionalmente. El dolor de la cruz, el dolor de la crucifixión la sintió él. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, Un amigo nos está escuchando ahora, nos está viendo. Él fue herido por tus rebeliones, por tus pecados, para que seas salvo por la obra del Calvario si la crees. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay fe y hay esperanza. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Escuchen la última parte del verso 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cuando carga el pecado de todos nosotros, está sintiendo la agonía. Y entonces se da el fenómeno físico de la hematidrosis. Y lo siente.
y su sudor se mezcla con la sangre, sus glándulas sudoríparas se revientan, se mezclan, y ahora está bañado en sangre. Y no solamente está bañado en sangre, sino que las gotas caen a la tierra. Oh, qué escena tan terrible. Que nosotros pensamos en la escena del Calvario, pero a veces obviamos la escena de Getsemaní, y la escena de Getsemaní es el preludio de lo que vendría, pero lo que está viviendo Jesús es terrible, está ensangrentado totalmente. Él se siente en agonía, está en agonía, está sufriendo. Cuando lo llevan al Calvario después de hacerle el juicio, está crucificado y empieza a expresar lo que el salmista 1000 años atrás en el Salmo 22 expresó y anunció proféticamente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su profunda soledad, su profundo dolor, su profunda tristeza, cargando en él el pecado de todos nosotros. Por eso no te preocupes cuando te sientes débil, cuando te sientes triste, cuando sientes que no puedes más, cuando sientes que quieres renunciar. Jesús lo dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. No te preocupes, no te sientas derrotado, no te sientas derrotada. No sientas que todo está perdido, no, es la humanidad. Y todo se perderá si no recordamos, si no apelamos a lo espiritual. Es que de la humanidad hay que ir a lo espiritual. De lo humano a lo espiritual. Si nos quedamos en lo humano, las cosas, si nos quedamos en lo emocional y en lo humano, todo será peor. Pero yo voy de lo espiritual y de lo físico y lo emocional, voy a lo espiritual. Y cuando voy a lo espiritual, ahí encuentro fortaleza. Jesús sigue hablando: porque estás tan lejos de mi salvación. Ahí está. Se siente solo. Ya se fueron los discípulos. Ya no están. Ya se esparcieron los discípulos, ya no están. Ya capturaron a Jesús. Ya no está el Pedro que dijo que él iba a ir al Calvario por él. Ya no está el Pedro que quiso cortarle la cabeza al soldado cuando lo capturaron. Ya no está por ahí el que dijo que iría con él hasta el Calvario. Porque a veces la gente no está. No siempre está la gente. A veces la gente no cumple las promesas. Muchos se han ido, muchos han prometido. En los altares se hacen promesas todo el tiempo. ¿Cuántas promesas se hacen en los altares? ¿Cuántas promesas, cuántas firmas y cuántos pactos se firman en unas notarías, en los altares, en las iglesias? ¿Cuántas veces hemos unido a personas que con lágrimas en los ojos se han casado y que han prometido una de las promesas más gloriosas, más hermosas, más lindas y más sinceras que se deben hacer los seres humanos? Yo prometo estar contigo a partir de hoy hasta que la muerte nos separe. Pero luego esas promesas se fueron, porque aquella que prometió y que firmó frente a un juez, frente a unos testigos, frente a una comunidad, a una iglesia y obviamente frente a Dios, no cumplió sus promesas. Desvaloró el pacto, lo anuló y se fue y dejó corazones heridos y dejó hijos heridos, dolidos, y quedó una terrible soledad en el corazón de las personas porque no cumplieron sus promesas, porque dejaron dolores que persisten en el corazón todavía, porque no cumplimos las promesas de la compañía. Pero hoy hay que recordar que hay uno que no falla, que hay uno que siempre está ahí. A Jesús también lo abandonaron, a Jesús también lo dejaron solo. Todos se fueron, no había nadie ahí. Había dolor, había tristeza y había soledad, y el Señor lo está expresando. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Emocional y físicamente se sentía solo. Y de las palabras de mi clamor, porque ahora está el silencio divino. Ese silencio divino que hemos experimentado todos algún día. El silencio divino, así le llamo. ¿Por qué estás tan lejos de las palabras de mi clamor?
Pregunta, segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Y tercero, y de las palabras de mi clamor, el silencio divino. Ese silencio divino que nos hace pensar, nos hace sentir a veces o nos hace creer que Él no está, que se olvidó de nosotros. Una cosa es que Dios no responda, que esté en silencio, y otra cosa es que se haya ido. Él está ahí siempre. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Bendito su nombre. El salmo mesiánico, pero que también es la expresión de un corazón que siente la distancia. ¿Fue realmente abandonado entonces el Señor Jesús? ¿Realmente fue abandonado? Porque pudiéramos pensarlo de esa manera. Concluimos que Jesús estaba cargando el pecado del mundo. Y el pecado produce separación. No es que el Padre haya abandonado a su Hijo, sino que Cristo experimenta la consecuencia del pecado en representación nuestra, porque Él lo está cargando. En su humanidad experimentó la soledad humana más profunda, experimentó traición, abandono de sus discípulos, rechazo del mismo pueblo, el pueblo, muchos de los que Él sanó, muchos de los que Él levantó, muchos de los que Él perdonó, que luego estaban allá frente a Pilatos, estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Esa es la realidad humana. Esa es la realidad humana. Jesús se sintió abandonado, pero realmente nunca estuvo abandonado. Nunca estuvo abandonado. Porque el Señor estaba obrando conforme a la voluntad divina. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya. Cuando uno lee el Salmo 22, el Salmo comienza con soledad, pero termina en gloria. Él no termina con soledad. La sensación inicial no determina el desenlace final. Y muchos hemos experimentado esa soledad, pero luego hemos experimentado cómo Dios cambió las cosas, cómo Dios transformó las circunstancias. Y cómo yo recuerdo, porque tengo que recordar la palabra del Señor constantemente. La verdad espiritual de no estar solo. La declara la palabra. En Hebreos, el capítulo número 13, versos 5 al 6, la palabra del Señor dice: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No te dejaré ni te desampararé. Y esa palabra es la que hay que recordar siempre. Aunque nos sentimos solos, pero no abandonados, jamás abandonados. Jesús murió y fue sepultado y se levantó con victoria, ya sabemos, al tercer día. Y nunca quedó avergonzado, porque su palabra dice que jamás seremos avergonzados cuantos en Él confiamos. Si Jesús sintió soledad, si Jesús sintió agonía y fue fortalecido y Dios le dio la victoria y Dios le levantó de los muertos, a nosotros también nos levantará, porque antes de la gloria hay que pasar por el Calvario. Ahora Jesús no está solo. Cuando se levanta con poder y gloria no está solo. Cuando se le aparece a Juan el teólogo en Patmos no está solo. Él dice: yo soy el que estuvo muerto, yo soy el que vivo, el que murió y resucitó y ahora vivo por los siglos de los siglos, y traigo en mis manos las llaves del infierno y de la muerte. Ahora estoy en victoria, ahora no estoy en agonía, ahora no me siento solo. Todos hemos pasado por el momento de la soledad y de la crisis y el dolor, pero esos momentos no son eternos, esos momentos son temporales, esos momentos son transitorios y a veces nosotros los alargamos y los complicamos más, pero hoy yo he venido a decirte en el nombre de Jesús que esos momentos son temporales y que Dios ha estado siempre antes, en el proceso y después del proceso, porque Él es fiel, porque Él lo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. San Juan 14, 15 y 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Escuchen esto: para siempre. Para nosotros, en el lenguaje humano no caben los términos siempre, nunca, porque no son humanos, son divinos, son eternos. Para que esté con vosotros para siempre. Estas son palabras gloriosas de las mejores promesas neotestamentarias.
Y está hablando del Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Está en medio de ellos y les dice, pero ustedes lo conocéis, ustedes conocen al Espíritu del que les hablo porque mora con ustedes. Es decir, Jesús es el mismo Espíritu que se manifestaría. Y luego dice, y estará en vosotros, hablando de la manifestación del Espíritu Santo, porque Jesús ya no estaría. Y estaba garantizando que su gloria, su presencia estuviera con todos en todo lugar y a toda hora, en cualquier parte del mundo. Escuchen, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros en medio de tu soledad, en medio de tu crisis. Recuérdate a ti mismo, a ti misma, que no estamos solos, que Él está con nosotros, que Él es nuestro consuelo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los dejo con estas promesas gloriosas. No estamos solos, no estamos abandonados. La presencia de Cristo no es una simple sensación, es una realidad, es una verdad que el mundo no puede entender, no puede discernir, no puede expresar, no puede sentir. Pero nosotros como hijos de Dios podemos sentirnos solos emocionalmente, pero nunca solos espiritualmente. Jamás estás solo. Levántate, ahora que estás allá en el extremo del mundo, que estás en Estados Unidos, Europa, algún país de Asia, en Japón, en Sudamérica, Europa, África, Centroamérica, en cualquier lugar. Recuerda que no estás solo, porque Dios está contigo, porque Dios es tu fortaleza, porque Dios es tu ayuda y porque Dios es fiel a sus benditas promesas siempre. Aleluya. Vamos a orar por alguien que se sentía solo y que ahora siente la gloria de Dios en su vida y que siente que esta palabra le fortalece. ¿Qué tal si oramos por los hermanos y por las personas que están en el extranjero? Nos unimos a orar por ellos. Escriban, por favor. ¿Quién está en el extranjero? Jairito, ya voy a terminar. ¿Alguien está en el extranjero? Escriban. Escribe, ore por mí. Coloca la bandera de tu país donde estás y vamos a orar por ti, para que no te sientas solo, para que no te sientas sola, porque desde aquí en Colombia hay una iglesia gloriosa, 5.400 congregaciones en Colombia que oran por la iglesia en el extranjero, que oran por los pastores, los misioneros, proclamando la gloria de Dios siempre. Vamos a orar de modo que el Espíritu de Dios, el omnipresente Dios, el omnisciente Dios, llene tu corazón. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra de gloria, por tu palabra de poder. Te damos gracias, Señor, porque nos das vida, porque nos das fortaleza, porque en medio de toda crisis tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo fiel y poderoso. Señor, oramos por los que están en otros países, los amigos, los hermanos que nos escuchan, que nos ven a esta hora, que sean fortalecidos espiritualmente, que sean fortalecidos emocionalmente, que sus vidas, Señor, sean renovadas y que el Consolador llene sus corazones, Señor, y que ningún mal pueda destruir sus vidas, que nadie se sienta solo, porque tenemos tu gloria, tenemos tu palabra y tenemos tu presencia para siempre. Gloria a Dios.